Bienvenido. Que Dios le esté bendiciendo es el deseo que tenemos hoy. Y una bienvenida muy especial y una celebración a larga distancia para este día que estamos celebrando también, el Día del Padre. Que Dios esté bendiciendo a aquellos varones responsables, hijos de Dios, que son padres, y queremos que Dios te guarde y te cuide en una forma especial. Yo sé que todo padre es feliz cuando sus hijos son obedientes, y precisamente en una fecha como hoy que celebramos esta fecha dedicada a los padres, tenemos que tomar en cuenta también la bendición que Dios da a sus hijos cuando sus hijos también son obedientes. He buscado esta mañana para ustedes, he buscado un texto bíblico que vamos a compartir. Es un poquito extenso, pero lo invito a que busque en su Biblia, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28. Y vamos a estar meditando entre el versículo 1 y el versículo 14. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Padre, te pido que estés bendiciendo a mis hermanos, donde quiera que ellos se encuentren hoy, Padre, en el nombre de Jesús, que la bendición esté sobre ellos, Señor, sobre sus casas y sus hogares. También, Padre, te rogamos para que estés bendiciendo en una manera muy especial a esos varones, hijos tuyos, que son papás también, Padre. Guíales a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo, para que ellos puedan tomar las decisiones correctas, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos este tiempo y lo ponemos para que tú, Señor, nos enseñes a través de tu palabra, tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, voy a leer para ustedes el texto en una versión un poco de lenguaje un poco más sencillo, que es importante, que es la nueva versión internacional. Quiero leerlo para ustedes, ya que es una forma de un lenguaje más comprensible, tal vez, para nuestros tiempos. Voy a leerlo. Dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Y este texto en Deuteronomio tenemos que tomar en cuenta que la palabra Deuteronomio significa segunda ley. Este libro fue entregado por Moisés antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, porque acordémonos que la generación anterior había quedado en el desierto y solo unos cuantos iban a poder entrar a la tierra prometida. Estamos hablando de Josué, Caleb, y los demás eran una generación nueva que entraban a una tierra desconocida, una tierra nueva que no conocían, que habían mandado a espiar, y que solo los dos que entraron habían sido positivos en el sentido de decir, con el Señor podemos tomar esta tierra. Entonces, para que el pueblo no olvidara los mandamientos del Señor, se escribe este segundo libro, Deuteronomio. Y vea que en este capítulo 28, en el versículo 1, nos dice así la palabra de Dios: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Y ojo aquí lo que sigue, dice: bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás
en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca a la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te mando, y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. El Señor bendiga a su palabra. Bueno, hermanos, este texto, que es un texto muy hermoso y es un texto de bendición para los hijos de Dios. Cierto que fue escrito en este momento histórico, fue escrito para el pueblo de Israel, como les decía, antes de que entraran a la tierra prometida, donde iban a encontrar un montón de cosas que iban a tratar de apartarlos de los mandamientos que Dios había entregado a través de Moisés. Sin embargo, a pesar de que fue escrito para los israelitas, el principio bíblico se aplica para nosotros, su iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque es muy sencillo, es muy fácil resumir este capítulo y podemos decir, estas son las consecuencias de obedecer a Dios. Las bendiciones que vienen por la obediencia a Dios. Y vemos que inclusive el texto está escrito en una forma de poesía, en una parte del versículo 3 en adelante, porque se quería que de alguna manera los hijos de Dios, antes de esta circunstancia que se les presenta, esta circunstancia histórica de pasar de divagar en el desierto a entrar a la tierra prometida, no se olvidaran de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, para su pueblo, por el simple hecho de obedecerle. Y esto es sumamente importante porque el principio se desprende a través de toda la Biblia. Dios siempre va a decir, obedece mi palabra, obedece mis mandamientos y la bendición de Dios va a estar sobre ti. Vea qué interesante cuando dice, si obedeces en el versículo 2 al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Vea qué importante, porque no es por un ratito, no es por una ocasión, sino es siempre. Y Dios está presentándole a su pueblo aquí un panorama muy especial. ¿Por qué digo esto? Porque dice el versículo 3, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. O sea, donde quiera que tú estés,
si eres un hijo de Dios obediente a Dios y a su palabra, la bendición de Dios va a estar sobre ti en una forma personal. Luego se expande en el versículo 4 cuando dice, benditos serán el fruto de tu vientre, hablando de su familia. Acordémonos que para un pueblo en estos tiempos, en un pueblo nómada, era muy importante y todavía sigue siendo importante en la cultura hebrea el tener muchos hijos, porque los hijos son, como dice la palabra, una bendición de Dios. Entonces, entre más hijos tenga usted, más bendición de Dios está. Entonces, por eso aquí Dios dice, benditos serán el fruto de tu vientre. Y luego habla de tu tarea, tus cosechas. O sea, las posesiones que tú tienes, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tu manada y los corderitos de tus rebaños. Es decir, cualquier tarea, y evidentemente en este tiempo está hablando a un pueblo que era agrícola, dedicado a los cultivos y dedicado a la cría de ganado, y de ahí era donde venía su riqueza comercial, a través de la venta del ganado y de los corderitos, etc. Entonces, entre más tuviera usted, más bendecido podía decir la gente que era usted por Dios. Porque esto es muy importante, porque está hablando de tus posesiones materiales en este momento. También menciona en el versículo 5 que dice, benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Es decir, aquí está hablando, evidentemente, según lo que vi en otras traducciones, habla del pan en la mesa. Muy importante, porque la mayoría de nosotros tomamos el pan como un alimento de bendición de Dios, y siempre queremos que haya abundancia de pan en nuestra mesa, porque no solo para nuestra familia, sino para nuestros invitados y para nuestros vecinos. Y cuando hay abundancia en la canasta y en tu mesa de amasar, quiere decir que hay bendición de Dios en tu cocina, en tu hogar. Dice el versículo 6, siguiendo ahí como vamos en este texto, bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Aquí está hablando de bendito cuando estés en tu casa, en el reposo de tu hogar, y también bendito cuando tengas que salir a hacer un viaje y caminar para hacer negocios, para hacer trabajo, etcétera. Lo que está diciendo aquí el Señor es que también ahí estarás siendo bendecido por el Señor. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Aquí ya el Señor expande la bendición un poco más allá. Y habla de que los enemigos, específicamente aquí del pueblo de Israel, pero sabemos que nosotros, los hijos de Dios, también tenemos algunos enemigos. Y dice, ellos vendrán a atacarte en formación, organizados, probablemente con carros y caballos, como dice Mateo. Pero si Dios está contigo, Dios se encargará de hacer la lucha y te saldrás victorioso de esa lucha, porque dice que avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada, es decir, serán esparcidos con temor delante de la bendición y de la protección que Dios hace sobre tu casa y sobre tu persona. Nuevamente el versículo 8 nos habla de abundancia, ya a un nivel más grande, así como va a ser bendecida tu casa, tu alacena. También dice el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. Claro que había personas
que no se dedicaban únicamente a la tierra, a cosechar. Habían artesanos que trabajaban en madera, como el caso de Jesús, que Jesús era carpintero, igual que su padre José, y hacía vigas para las casas, y hacía bancas y mesas, y todo eso eran personas, y son personas, los alfareros también, personas que trabajan en otra cosa que no es la agricultura, pero utilizan sus manos. Y entonces dice la palabra que también Dios te estará bendiciendo el trabajo de tus manos. Y esto es muy importante porque siempre nosotros tenemos que tomar en cuenta que los que trabajamos en otras cosas, tenemos que tomar en cuenta que la bendición de Dios estará sobre tu trabajo siempre y cuando tú seas obediente a lo que Dios establece. Por eso es que en la vida del creyente trabajador no tiene que haber matráfulas y chorizos, como decimos popularmente aquí, para poder obtener ganancias y bendición. Porque sabemos que Dios está mirando y Dios está bendiciendo también. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. Donde quiera que el Señor te ponga, ahí te va a bendecir. Dice, porque claro, aquí ya está hablando específicamente de la tierra prometida. Obviamente cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, y dice que Dios va a estar bendiciendo, porque Él es el que dio la tierra. Entonces, hermano, tomemos en cuenta aquí que el derecho de la tierra es del que la creó, no de los que la habitan, sino del que la crió. Entonces, de Dios es la tierra y lo que hay en él, y Él sabe a quién se la da y a quién se la quita para dársela a otro. Entonces, muy importante esto porque cuando pensamos en las disputas que hay, políticas de territorios y todo eso, tenemos que tomar en cuenta cuál es la voluntad de Dios. Y aquí Dios habla específicamente de la bendición que va a dar a su nación, a su pueblo, y le dice, Él te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo. Dios te establece como pueblo santo. Somos santos desde el momento en que Dios nos aparta para sí. Ya somos un pueblo santo. Dice, conforme a sus juramentos, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Y aunque esta es una referencia directa a la ley que está en Levítico, la ley de Moisés, y la ley que está aquí en el segundo libro de la ley de Deuteronomio, también es aplicable para nosotros los hijos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si tú no eres obediente a la voluntad de Dios establecida en su palabra, no puedes tener expectativa de bendición de parte de Dios. Pero si eres una persona obediente a los mandatos de Dios, Dios aún en tiempos difíciles estará bendiciendo tu casa, tu familia, tus tierras y todo cuanto tú tienes. Hasta el ganado que tengas, según lo que dice la palabra. Y si no tienes ganado, pues tienes otras cosas, también serán bendecidas por Dios. Me recuerda hace muchos años que un servidor tenía un carrito muy destartaladito, un Datsun 120Y. Era un carrito bastante viejo cuando yo lo compré. Lo compré porque tenía necesidad de transporte y en ese momento me salió una oportunidad, entonces aproveché la oportunidad y lo compré. Pero no sabía que estaba tan dañado el carrito. Pero bueno, el asunto es que aún con ese carrito así de estar taladito, que gracias a Dios por él, porque me sirvió para el propósito de transportar
a mis hijas al colegio y moverme para otras cosas porque lo necesitaba, porque el lugar donde estaba en ese momento pastoreando era un lugar en Heredia, en las afueras de Heredia, y ocupaba movilizarme un poco más para otras tareas. Pues Dios me dio ese carrito y fue una bendición en el sentido que sirvió para el propósito. Y una vez estaba conversando con un amigo mío, judío, mesiánico, rabino, estábamos conversando y no sé por qué yo le dije, bueno, es que este carro es una bendición de Dios. Y él me dice, sí, claro que sí. A pesar de que estaba como estaba, ¿verdad? Que a veces uno lo veía y daba un poquillo de pena, pero me dice, ¿sabes por qué este carro es bendición de Dios? Porque el que lo hace bendición es el que lo maneja, que eres tú, que eres una persona bendecida por Dios. Entonces, esa bendición que Dios nos da a nosotros en una forma espiritual y material, también se expande a las cosas que nosotros tenemos, a las posesiones que nosotros tenemos. Y hay que ser agradecido con Dios y darle gracias a Dios en todo momento, porque Él, dice su palabra, siempre está bendiciendo a sus hijos. Aún a pesar de que a nosotros no nos parezca, Dios está ahí presente, bendiciendo a los hijos que son obedientes a su palabra. Dice también, todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. Todas las personas de la tierra, todos los seres humanos verán en ti, esto es parte del testimonio, verán en ti una persona bendecida y protegida por Dios, al punto de que dirán, ese es un hijo de Dios bendecido. Esto es muy importante, porque cuando nosotros pensamos en esto, nos damos cuenta de que Dios nos está exaltando aún como nación. Si fuéramos una nación apegada totalmente a la obediencia de los principios del Señor, seríamos aún más bendecidos de lo que podemos ser hoy en día. Porque si andamos con el Señor, Él es el que se encargará de exaltarnos como pueblo, aún como pueblo y como nación. Dios puede hacer esto aún como familia también. El Señor te concederá, dice el versículo 11, abundancia de bienes, prosperidad económica, multiplicará a tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. Dios está detrás de sus hijos, porque como dijo Jesucristo cuando estuvo en su ministerio en la tierra, Él conoce de qué tienes necesidad y Él está bendiciendo tu vida. Así que hay que ser hijos agradecidos a Dios y darle gracias por la provisión que Él da para tu hogar. Vea que aún es más importante cuando dice, el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Cuando somos personas que dependemos de la agricultura, y esto lo conocían muy bien los hebreos, sabían la importancia de la lluvia en el momento preciso para que la cosecha fuera abundante. Ni antes ni después, en el tiempo de Dios, cuando Dios es que considera que es el tiempo del momento apropiado, dice aquí que Él abrirá los cielos, su generoso tesoro. Eso es como que si ustedes me dijeran a mí, vayan y saquen del baúl donde usted guarda las cosas valiosas, de su caja fuerte, cuando sea tiempo para repartir. Dios sabe cuándo es el tiempo apropiado para bendecir. Y es muy importante también que veamos el hecho de que dice que Él tomará
de su tesoro, el creador de todas las cosas, el dueño de todas las cosas, para bendecir tu casa y tu familia. Y ojo aquí que es muy importante, porque este es un punto en lo que muchas veces los hijos de Dios fallamos. Dice, tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Hay que tomar este punto como algo muy importante, porque Dios dice que Él nos va a dar en abundancia y que nosotros inclusive vamos a poder prestarle a aquellas naciones que no conocen al Señor. Pero no habla de que, más bien habla de que nosotros no tomaremos prestado de ellos, porque hay un principio básico que la Biblia establece y en las economías se conoce, que la persona cuando pide prestado queda sujeto al que le presta. Cuando hablamos en términos bíblicos de finanzas, hablamos de esclavitud financiera. Porque tú miras, no, pero es que esclavitud no existe ya. No, sí existe. Cuando tú no tienes la libertad de disponer de lo que tienes para hacer lo que quieres, porque tienes que pagar préstamos con intereses y muy fuertes, ahí es cuando estás en una esclavitud financiera, porque el dinero y el trabajo que tú haces, que produce ese dinero, no es tuyo, sino que le pertenece a otros. Y yo sé que a veces se ocupa, para poder adquirir ciertas cosas, se ocupa de hacer créditos a nivel bancario. Sin embargo, son cosas que tienes que estudiar mucho y poner mucho en oración, porque como decía alguien por ahí, a veces dice, bueno, es que me compré esta casita y esta casita es mía y del banco. Sí, hasta que la termine de pagar, ¿verdad? Que entonces eso es lo que sucede con tu trabajo y con tu dinero y con tus pertenencias si estás en esclavitud financiera. Sin embargo, Dios dice aquí que más bien eres tú el que vas a prestarle a otros. Obviamente, habla el Señor del pueblo de Israel en este momento, y sí tenemos que señalar que históricamente el pueblo de Israel ha sido un pueblo que siempre ha sido un pueblo bendecido materialmente por Dios, y que ha sido más bien pueblos producto de envidia de aquellos que no tienen, porque ellos más bien han sido personas que prestan y dan préstamos a otros. Aquí se cumplió muy bien la promesa que Dios establece aquí. Y principalmente cuando dice, el Señor te pondrá por cabeza y nunca por cola. Siempre te va a poner adelante. Es Dios el que te va a exaltar. Siempre estarás en la cima, dice, nunca en el fondo. Pero vea, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando, y los obedezcas con cuidado, dice la Escritura. Vea qué importante. Hay un pero. Si tú quieres todas estas bendiciones, hay un pero que cumplir. Hay que ser obediente al Padre Celestial. Y como dice, para terminar el versículo 14, dice, jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno, para seguir y servir a otros dioses. Tal vez los otros dioses que tenemos hoy en día no son hechos de metal o de madera o de yeso, no son estatuas, sino son dioses que nosotros mismos nos criamos en conceptos. Acuérdense que Jesús dijo en una ocasión, no se puede servir a Dios y a Mamón, a las riquezas, porque acumular riquezas por acumular riquezas no tiene ningún sentido.
Dios muy claramente lo estableció. Cuando Dios te está bendiciendo de tal manera que te está protegiendo, te está prosperando, Dios quiere que seas de bendición a otros, para que las otras personas, inclusive personas que no conocen de Dios, puedan ver en ti y mirar en ti la necesidad de buscar a ese Dios que bendice, a ese Dios que prospera y ese Dios que te ama y te quiere como un padre. Por eso Jesús dijo también en Mateo, cuando dijo: ¿quién de vosotros que su hijo le pidiese pan le daría una piedra? O que le pidiese un pescado le daría un escorpión. Y dijo: y si ustedes, siendo malos, siendo pecadores, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Señor, el Padre Celestial, que es santo, 3 veces santo, y que quiere bendecir tu hogar? Pero hay un principio que no podemos negar: obedecer al Padre Celestial. Obedecer al Señor en todo lo que Él establece para nosotros como hijos suyos, como seguidores, como discípulos de Jesucristo. Debemos enterarnos cada día más de las promesas que hay en su palabra. No leo después del versículo 14, porque después del versículo 14 viene, en resumen, todo lo contrario a lo que está en estos versículos, porque es el castigo a los hijos de la desobediencia, al que quiere andar por su propia cuenta, al que no quiere tomar a Dios en cuenta para todo. Hay personas que separan su vida espiritual de su vida material, de su vida de negocios. Entonces ellos dicen: bueno, yo voy a la iglesia, yo cumplo con Dios, cumplo con todos los rituales de la religión, pero que Dios no se meta en mi negocio, porque el negocio lo manejo yo. Así que esto es muy importante que tomemos en cuenta, porque si eres un verdadero hijo de Dios, serás obediente a Dios en todo momento y en toda circunstancia. Y la bendición de Dios estará sobre ti en cualquier lugar donde tú estés, en cualquier lugar donde tú vayas, en tu casa, fuera de tu casa, en tu negocio, en tu finca, en tu trabajo. Dios estará bendiciendo y otros podrán mirar y conocer el testimonio de Dios en ti. Aproveche la oportunidad y también hábleles y dígales: mire, ¿quieres ser bendecido como soy yo? Es que Dios me bendice porque soy su hijo. Dios me guarda porque soy su hijo. Dios me prospera porque soy su hijo, pero soy su hijo obediente. Así que este es el principio que obtenemos de este texto para bendición de tu casa. Voy a orar y voy a pedir al Señor: Padre, te pido y te ruego que tú estés bendiciendo a tus hijos de obediencia, Señor. Y aquellos que andan un poquito descarriados, Señor, te pido para que tú los traigas nuevamente al redil, para que ellos puedan mirar también la abundancia de bendiciones que tú das a aquellos que te obedecen, Señor. En muchas ocasiones no solo necesitamos poner las cosas en tus manos y obedecer, sino que también necesitamos tener paciencia y escuchar tu palabra y escuchar a tu Espíritu Santo guiándonos a través de las decisiones que tomemos. Te pido que bendigas las casas, las familias y todos aquellos que están escuchando tu palabra en este momento.
Estas cosas las pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les esté bendiciendo y les vuelvo a decir un feliz día del Padre a todos aquellos que nos están viendo. Amén.